Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchos temas todavía de los que ir comentando, tenemos muchas noticias y todas ellas estarán detalladas en la descripción mediante el índice por si queréis saltaros algún tema e ir directamente a vuestro momento de elección del vídeo. Ahora sí, habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo con las múltiples noticias que tenemos en el día de hoy y primero de todo tenemos que dar comienzo con unas declaraciones de Mike Krack que han sido publicadas incluso en la propia web de la Fórmula 1, hablando acerca de la recuperación que tiene que hacer el equipo Aston Martin, confirmándonos varias de las noticias que ya se venían dando, confirmándonos varias de las noticias que ya habíamos tratado en este propio canal, que se venían saliendo de parte del equipo Aston Martin. De esta forma nos las confirma y además nos muestra su confianza con la recuperación de Aston Martin, porque es que el propio Mike Krack ha confirmado las mejoras que van a llegar a Zandvoort para el equipo, las mejoras con las que esperan dar un pequeño paso adelante. Ya sabemos que ha habido diferentes informaciones en las cuales han dicho que creen que es la mejora que necesitan para volver a la senda del podio. Ya sabemos que hay personas diciendo que las mejoras grandes para volver a ellos será más adelante, pero que va a ser un paquete de mejoras muy importante para empezar a esa recuperación y estar mucho más cerca de la posición en la que estaban a principio de temporada. Hemos visto muchas de esas informaciones. Lo que Mike Krack nos confirma es que van a llevar mejoras en Zandvoort, ya las llevaron en Bélgica, que fueron una reacción rápida, y ahora lo que comenta en Zandvoort es que van a completar esas mejoras de Bélgica e incluso aumentarlas mucho más, solucionando los problemas que generaron con el paquete de mejoras en Canadá y consiguiendo volver a estar en una posición mucho más aventajada, y además confía plenamente en la recuperación de su equipo para acabar volviendo a ser el segundo mejor equipo. Así es lo que llega a decir el propio Mike Krack. Le preguntan si creen que pueden volver a ser el equipo que esté justo detrás de Red Bull y lo que comenta es que él está confiado en ello. Eso es lo que comenta Mike Krack. Para empezar, primero hablando acerca de las mejoras, que ya os lo he comentado muy brevemente por encima. Nos habla acerca de aquellas mejoras que nos introdujeron en Bélgica, unas mejoras que fueron sobre todo, bueno, el alerón trasero, que hay mucha gente que todavía lo lleva diciendo de, bueno, pues ya fue una de las reacciones rápidas, ¿no?, que tuvo el equipo Aston Martin. Realmente no. Quiero decir, ese alerón trasero nuevo era específico para el circuito, no había ningún cambio, no era de conseguir un mejor rendimiento, no era que algo Aston Martin hubiera hecho en ese alerón trasero, simplemente era un alerón trasero de baja carga aerodinámica porque la configuración que llevaron para ese fin de semana era de baja carga aerodinámica por las características del circuito, porque necesitas un alerón de baja carga aerodinámica. O te puede pasar algo parecido a lo que les pasó a McLaren, por ejemplo. McLaren optó por un alerón de alta carga aerodinámica, sobre todo por el hecho de las lluvias. Pensaron que podía llegar a llover también el domingo. En sí, tanto el viernes como el sábado, que fueron días que llovieron, les vino muy bien a McLaren, pero el domingo pues fueron una tortuga, una chica móvil en el momento en estar batallando frente a rivales. Quiero decir, en el segundo sector seguían volando el sábado porque con alta carga aerodinámica el segundo sector era suyo, estaban al nivel de Red Bull, pero claro, en recta eran muy vulnerables y si te pesaban en recta y luego tú en el segundo sector que vas a volar pero no es un sector para adelantar, pues ahí se hizo muy complicado para McLaren hasta que tuvieron aire limpio. Por parte de Aston Martin sí que lo configuraron de baja carga aerodinámica en un circuito donde no se esperaba que fuesen a rendir bien y no rindieron espectacularmente bien, pero ya gracias a esa configuración, a sacar el máximo provecho, y a un Fernando Alonso que lo hizo espectacularmente bien, sobre todo además ganando posiciones en la salida, viéndose muy beneficiado por aquel golpe entre Piastri y Carlos Sainz, algo que por ejemplo Russell se vio muy perjudicado y Russell de normal tendría que haber quedado por delante, pues por eso vimos a ese Fernando Alonso quedar tan adelante. Pero sobre todo ya no es ese alerón trasero, sino que es que llevaron modificaciones en el suelo. Más que modificaciones en el suelo, fue un regreso a los orígenes, como lo hemos comentado en muchas ocasiones. Fue volver a lo que había antes de Canadá, porque era lo que estaba funcionando, los que les estaba dando mejor equilibrio, y esas mejoras de Canadá ya ellos lo han admitido que han sido un error y que las iban a intentar solucionar. Estas mejoras de Zandvoort, este paquete de mejoras va a solucionar esos problemas que se han generado, volviendo, por así decirlo, a la senda que tenían anteriormente e intentar dar un paso adelante a partir de ese momento. Es decir, podríamos ver un Aston Martin mucho más avanzado. Eso es lo que el propio Mike Krack nos llega a comentar. Ahora os leemos las declaraciones, aunque se esperan más mejoras más adelante. Las mejoras de Zandvoort
Por lo que están diciendo públicamente al equipo, porque como digo, hay informaciones que dicen la gente que sí, hay informaciones que dicen que sí que volverán gracias a esto a esa senda del podio. Lo que dicen dentro del equipo no es lo que les va a hacer volver a la senda del podio y sabemos que hay mejoras programadas para más adelante del año. Así que habrá que esperar ese momento. Lo que dice textualmente Mike Krack es: Bélgica ha sido el primer paso para intentar frenar esa tendencia que estaban teniendo en las últimas carreras de estar muy lejos del podio, ser el quinto mejor equipo básicamente. Dice: hemos traído algunas mejoras de última hora y parece que han ayudado un poco, así que estamos muy contentos con ello. Por nuestra parte, intentaremos mejorar aún más el coche. Hay un par de cosas planeadas para Zandvoort y tenemos que volver a cerrar esa brecha. Y muy importante esa pregunta que le hacen a Mike Krack, porque le preguntan si cree que van a poder volver a ser ese segundo mejor equipo tras el parón, y lo que comenta es que sí. Pero cuidado, no es que vayan a ser el segundo mejor equipo a partir de Zandvoort. No cojamos más las palabras de Mike Krack, que hay mucha gente ya tratándolo así. Mike Krack ha recordado que van a traer mejoras en Zandvoort y ha dicho que después del parón él cree que en algún momento van a poder volver a ser ese segundo mejor equipo, porque no solo van a llegar esas mejoras de Zandvoort, se esperan más mejoras más adelante. Pero no es que a partir de Zandvoort, a partir de Países Bajos, esta siguiente carrera vayan a volver a ser ese segundo equipo indiscutiblemente como lo fueron al principio de temporada, que lo fueron durante muchas carreras consecutivas. No es a lo que se ha referido y eso es lo que se está tratando en muchas ocasiones. Simplemente lo que dice es eso, que cree que sí que pueden volver a dar ese paso adelante y volver a esa posición. Comenta que en algunas otras temporadas estar ahora mismo siendo el quinto equipo como podría ser Aston Martin y pensar en ser segundo sería un disparate, porque sería una distancia muy grande. Lo que pasa es que actualmente la distancia entre el quinto y el segundo equipo no es tan elevada y hemos visto a un McLaren venir desde mucho más atrás y conseguir ponerse en esa posición. Por lo tanto, confía plenamente en la recuperación de Aston Martin, en cerrar esa brecha, como él llega a decir, esa brecha que ellos mismos han creado por haber errado en las mejoras y demás, y conseguir volver a ese segundo puesto en el Mundial de Constructores, un segundo puesto que perdieron a partir de Barcelona, y sobre todo ser el segundo mejor equipo en pista. Eso es lo que ha dicho y os lo quería matizar, porque hay mucha gente, como digo, tratándolo mal, tratándolo de que Krack ha dicho que en Zandvoort vamos a volver a ser el segundo mejor equipo. Así es como se lo he llegado a leer a mucha gente en redes sociales, y no es que Aston Martin a partir de Zandvoort vayan a volver a ser el segundo mejor equipo. Lo digo sobre todo porque sí que ha habido alguna ocasión en la que Mike Krack ha vendido falsas ilusiones, ha dicho que iban a llegar a alguna mejora para mejorar el rendimiento que luego no acababa llegando. Eso ha pasado, tanto en Silverstone y en Hungría fueron 2 fines de semana seguidos donde él dijo que llegarían actualizaciones y no llegaron nunca. Eso ha pasado, eso lo hemos visto, y eso es algo por lo que se le ha criticado en alguna ocasión a Mike Krack, por vender esas falsas ilusiones, por ser de esa forma en comunicación un perfil bastante alto, bastante esperanzador, cuando a lo mejor no lo había. Y por eso siempre os he dicho también en ese sentido que las palabras de Tom McCulloch, que es el director de rendimiento, me las suelo creer un poco más, sobre todo cuando habla acerca del plan futuro, porque no ha sido ha sido siempre un perfil más bajo, y decir que iban a llegar mejoras cuando realmente las iba a llegar, incluso decir que no llegarían mejoras cuando sí que las había. Eso lo hemos visto por parte de Tom McCulloch. Por parte de Mike Krack ha sido el otro caso. Ha sido muchas ocasiones decir sí, llegarán actualizaciones sin acabar llegándolas. Ahora bien, si eso ha pasado con Krack, tampoco le pongamos palabras en su boca que no ha dicho. Él no ha dicho que en Zandvoort vayan a volver a ser ese segundo mejor equipo gracias a esas mejoras. ¿Lo pueden ser? Pues solo el tiempo lo dirá. Nos queda poco más de una semana para tener este gran premio en los Países Bajos. Habrá que verlo, eso se estudiará, se verá en ese fin de semana. Aún no lo sabemos, pero eso no es lo que ha dicho Mike Krack, que eso es lo que estoy leyendo por redes sociales, ya gente diciendo, bueno, pues si lo dice el jefe de equipo, quizá es que vuelvan a ser ese segundo mejor equipo. No es lo que ha dicho, y esas han sido las palabras. Le han preguntado si cree que en algún momento después del parón, en estas 10 últimas carreras, van a poder volver a ser ese segundo equipo más rápido, y ha respondido que sí. Dice: sí, en circunstancias normales se diría que ganar 3 posiciones en un campo así, en el corto espacio-tiempo de 11 pruebas, es muy difícil y muy ambicioso. Por otro lado, las diferencias son muy pequeñas. Hemos visto cuánto hemos perdido y creo que lo más importante es recuperar eso e intentar recuperar un poco más. Así que
esas han sido las palabras de Mike Craddock al respecto sobre el equipo Aston Martin. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar acerca de un tema bastante interesante con respecto al futuro de uno de los equipos de Fórmula 1 que podría estar en duda. El equipo que podría estar en duda es Alpine. Podría ser que no tengamos el equipo Alpine más en Fórmula 1. Desde la cúpula de Renault se estarían planteando la venta del equipo. ¿Y a quién además se lo venderían en este caso? Sería al equipo Andretti, parece el más interesado si deciden al final venderse. Todo esto viene por las pérdidas que estaría generando el equipo a la marca francesa. Además, el hecho del marketing a los coches Alpine no está funcionando y desde Renault están ya pensando en vender ese equipo. Ya sabemos que además recientemente se vendió una parte de las acciones a un grupo accionario, ya lo sabemos todo eso, y ahora se estaría hablando de eso, vender el equipo, vender el chasis, vender el equipo de Fórmula 1 y simplemente quedarse como motorista, que motorizarían a este equipo que sería supuestamente Andretti el más interesado en hacerse con sus servicios. Eso es lo que se está comentando, veremos, porque desde luego que el futuro del equipo Alpine siempre está bastante en duda, más aún desde que vendieron esas acciones y ahora sale esta posibilidad de vender en su totalidad el equipo. No está funcionando el proyecto, no está funcionando las ambiciones que tienen, quieren conseguir estar en la pelea por el título, pero no están ni cerca, llevan mucho tiempo intentándolo, hay mucha inestabilidad, ya lo hemos visto con con la salida de Snafnauer, así que veremos qué es lo que ocurre. ¿Qué son todos estos datos? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es todo lo que sabemos acerca de la posibilidad que os estoy planteando? Bueno, pues Alpine se plantea esa posibilidad de vender el equipo de Fórmula 1 por varios motivos y sobre todo esto viene por parte de Luca De Meo, que es el CEO del grupo Renault, estando preocupado por las pérdidas que está generando el equipo de Fórmula 1 y quiere cortarlas de raíz. Lucas De Meo está estudiando esta idea de abandonar el proyecto de la Fórmula 1. Sería vender el chasis, sería vender la fábrica de Enston, sería vender el equipo de Fórmula 1, aunque manteniendo Viry. ¿Qué es Viry? Es la fábrica de los motores, esta sí que está en Francia, para quedarse únicamente como motorista de Fórmula 1. Esa es la intención que se está hablando ahora mismo del equipo Renault, del grupo Renault a partir de ahora para la Fórmula 1, según están informando portales estadounidenses como grandprix.com. 2023, como os estoy diciendo, no ha sido bueno en cuanto al por lo menos el patrocinio que está dando Alpine a los coches Alpine. ¿Por qué? Porque es que las ventas de los coches Alpine no han aumentado, siguen siendo las mismas y siguen siendo además inferiores a 2000 en todos los meses. No ha habido ningún solo mes que hayan superado las ventas de 2000 coches Alpine por parte del grupo Renault. La inversión de Fórmula 1 no está dando sus frutos ni dentro de la pista porque sabemos que no están cumpliendo los objetivos que ellos mismos han marcado de al final estar peleando por el título, ni tampoco fuera por ese patrocinio que no está dando a los coches Alpine. Lo que sí que está claro es que De Meo quiere acabar con estas pérdidas de raíz porque está generando muchas pérdidas y por supuesto pues entonces esta opción de vender en su totalidad el equipo está bastante fuerte. ¿Por qué además remarco lo de su totalidad? Porque es que cabe recordar que el grupo Renault ya vendió el 20% de las acciones de su equipo a el grupo de accionistas liderado por Ryan Reynolds o Rob McElhenney. Y ya sabemos que se vendió eso hace un mes aproximadamente. Sin embargo, esta venta y este dinero que recibieron, que fue una cantidad de dinero muy elevada por únicamente ese 20%, no parece haber sido suficiente para recuperar esas pérdidas que ya estaría generando el equipo y quizá parece que podríamos llegar a ver pronto despedirse a la mítica marca francesa. En el hecho de despedirse, si acaba ocurriendo, ¿cuál será su sustituto? Hay mucha gente que tiene esta duda, ¿no? Por supuesto. Pues el principal candidato para comprar, para adquirir esta fábrica de motores, para esta fábrica de chasis, este equipo de Fórmula 1 y tener esta plaza, muy cuidado, es el equipo Andretti. Ya sabemos que Andretti está interesado desde hace mucho tiempo, esto lleva sonando desde 2021 en entrar a la Fórmula 1. En su día se dijo de haber comprado la plaza que tenía Alfa Romeo Sauber, finalmente eso no llegaron a ningún acuerdo, luego han intentado y están intentando entrar como ese 11º equipo, ya lo sabemos, por ese proceso que la FIA abrió. Sabemos que esto es algo que a la Fórmula 1 no les gusta, ni a los equipos de Fórmula 1 que haya ese 11º equipo, y Alpine en una forma de a lo mejor intentar llegar de una forma más sencilla, sin generar que los equipos no quieran tu llegada, Andretti estaría
pensando, sería ese principal candidato para comprar esta fábrica de Enston, lo cual además facilitaría muchos procesos a Andretti, ya no solo su entrada, porque ahora mismo no pueden entrar como es un 10º equipo porque no lo hay y sería un equipo totalmente nuevo, la facilitaría mucho porque compran una plaza que ya está vigente en el equipo, en la Fórmula 1, porque además compras un equipo, compras toda la fábrica, compras todos los ingenieros, tú pasas a adquirir la totalidad de ese equipo, lo que supone pues adquirir también este chasis que tienes ahora mismo, ¿no? Por supuesto, podrías, y sería lógico, estar motorizado por Alpine, motorizado por Renault, porque al final ellos te harían algún acuerdo, ya que ellos quieren quedarse como motoristas, podría ser pasar a ser motorizado por Renault, que eso es algo que ya se había hablado en su momento, y ya sabemos que Andretti no tiene intenciones de primeras de entrar como motorista propio con General Motors, ya lo sabemos, primero querían entrar como un equipo motorizado por alguno de los motores y luego ya sí que a lo mejor plantearse esa posibilidad de entrar como motoristas y además, como os he dicho ya, esto era algo que se había rumoreado, el hecho de que fueran motorizados por Renault, por lo tanto esas relaciones ya están vigentes, ya son buenas y ya existe pues esa relación que había entre las dos marcas. Sería muy interesante para el equipo Andretti, sobre todo por ahorrarse todo el proceso de entrar como ese 11º equipo, y ese es el motivo por el que podrían preferir pagar en la entrada como este equipo adquiriendo Alpine, que quizá entrar como ese 11º equipo que todavía por supuesto te tienen que aceptar porque estás pasando por ese proceso y parece que Andretti es el equipo que mejor posicionado está para entrar, que mejor posicionado está por parte de la FIA y que prefieren que entre. Pero ya sabemos que la Fórmula 1 no está de acuerdo en que entre un 11º o 12º equipo como quiere la FIA, así que de esta forma te asegurarías esa entrada finalmente que llevan muchos años preparando. Eso es todo lo que se sabe, eso es todo lo que tenemos, esa es toda la información que hay ahora mismo. Alpine puede llegar a vender ese equipo de Fórmula 1, así que habrá que estar muy atentos porque parece que se viene un futuro tambaleazo para el equipo Alpine. Vamos a pasar de tema, tenemos que hablar de varios temas muy interesantes para finalizar este vídeo. Tenemos que hablar primero por el parte del equipo Mercedes, y es que desde Mercedes nos están confirmando que no van a desarrollar más el W14. ¿Significa esto que no va a haber más mejoras en W14? No, lo que nos lo ha confirmado es Toto Wolff, el jefe del equipo, ha confirmado esta información y lo que dice es que ya están programadas el desarrollo que queda para el W14, es decir, que ya están programadas las mejoras o lo que tienen que hacer hasta final de temporada, más allá de lo que ya tienen programado, que sé que vienen todavía un paquete de mejoras por parte de Mercedes, no van a desarrollar más el W14. Cuando concluyan esta programación que ya tienen ideada, ya será el fin del desarrollo de este W14 para centrarse completamente en 2025, sin aún así dejar de lado esta temporada, porque siguen compitiendo este año y porque todo lo que lleves de aprendizaje va a ser importante y podríamos ver en algunas carreras un mejor rendimiento incluso también del W14 con un mejor entendimiento del monoplaza, porque van a seguir tratando de entender lo máximo posible este monoplaza, porque cuanto más lo entiendas, más viene mejor para el próximo año. Eso es algo que ya hemos estado comentando y esa es la información que tenemos por parte de Mercedes. Una información, como digo, confirmada por Toto Wolff, una información que nos confirma ese desarrollo que todavía tienen programado, ese desarrollo que es el que final de esas 10 últimas carreras que nos quedan hasta final de temporada, es algo que ya tienen ideado, es algo que ya sabemos que, os lo he estado comentando, menos Red Bull, que eso lo han confirmado ellos, que ya no va a haber mejoras, que lo que vimos en el Gran Premio de Bélgica, realmente es lo que vimos en el Gran Premio de Hungría, porque ahí fueron las últimas mejoras, es lo que vamos a ver en el Gran Premio de Abu Dhabi, no va a haber ninguna actualización más, con la excepción, por supuesto, de mejoras específicas, pero con esa excepción no vamos a ver ninguna última mejora en Red Bull. Por parte del resto de equipos ya os he informado, quedan mínimo, y repito, recalco, mínimo un paquete de mejoras por cada equipo. Digo esto porque puede haber algún equipo que incluso queden dos, eso habrá que verlo, habrá que ver cómo desarrollan cómo han desarrollado a principio de temporada, pero mínimo queda un paquete de mejoras por todos los equipos, además de pequeñas actualizaciones, y en el momento en el que esas acaben, ya lo confirma Toto Wolff, que ya ese será el punto, ya todo esto está ideado para ellos, por lo tanto ese ya será el punto final para este W14 cuando cerrarán el telón, aunque por supuesto, seguirán intentando tratar de entender lo mejor posible este monoplaza porque, os lo he dicho en muchas ocasiones, lo que lleves este año es la base para el año que viene, por eso
Aston Martin siendo el quinto mejor equipo ahora mismo, que han pasado de ser el segundo a ser el quinto, no iban a tirar esta temporada porque todo lo que lleves de este año te viene bien para la próxima temporada. Así que eso es lo mismo que nos comenta Toto Wolff, eso es lo que nos llegan a estar comentando. Tienen unas expectativas muy altas para el próximo año. En muchas ocasiones ya han comentado que a ellos les da exactamente igual ser segundos que ser quintos, eso es lo que ha estado comentando, pero ya os digo yo que una cosa es lo que digan públicamente, que obviamente lo que quieran ser ellos sea ser campeones o por lo menos estar en la pelea por el título, pero que pasar de ser segundo a ser quinto no es lo mejor, ya os lo digo yo, en cuanto a económico, en cuanto a lo que puedes llegar a desarrollar para el próximo año, no es lo más idóneo ser el quinto mejor equipo, por lo tanto, ellos quieren mantener ese subcampeonato que ahora mismo tienen, que ahora mismo están segundos en el Mundial de Constructores. Veremos si son capaces de hacerlo. Es una posición muy buena y siendo bastante competitivo. En una gran cantidad de grandes premios hay algunos en los cuales flaquean un poco más, en algunos en los cuales consiguen destacar. Ya los hemos visto, por ejemplo, Bélgica. Fueron mejores que McLaren, que estaba siendo McLaren constantemente mejor que ellos, pero fueron peores que Ferrari. Lo vimos en Hungría, donde también fueron mejores que Ferrari, pero fueron peores que McLaren. Por ejemplo, en el Gran Premio de Austria, que no está tan lejano realmente, son 4 grandes premios antes de lo que hemos llegado, y Mercedes fue el quinto mejor equipo. Quiero decir que esto sigue fluctuando bastante, pero Mercedes generalmente suele estar en una posición muy aventajada y veremos si consigue mantener ese subcampeonato. Pasando de tema, tenemos que cambiar ahora de equipo, tenemos que cambiar de estructura, tenemos que irnos a Red Bull, porque vamos a ver además dos últimos temas con respecto a pilotos de Red Bull o pilotos que han pertenecido, porque el segundo tema no es ahora mismo que pertenezca a Red Bull, pero tenemos que hablar en esta ocasión sobre Daniel Ricciardo, y el piloto australiano lo deja claro, se niega a regresar a un estilo de pilotaje como el que ha habido de McLaren, que ha frustrado muchísimo al piloto australiano. Ya sabemos que llegó a Red Bull y le dijeron desde Red Bull que no era su Daniel Ricciardo, que había cambiado muchísimo. Él lo llega a decir que es que hizo intentos por adaptarse a un monoplaza al cual no era el mejor para su estilo de pilotaje, hizo muchos intentos y eso es lo que le ha hecho cambiar a lo mejor ese estilo de pilotaje, como comentan por parte de Red Bull, y dice textualmente que no quiere ni pensar en regresar a un coche como ese, que no quiere ni siquiera llegar a hablarlo, ya lo veréis ahora cuando os leamos las declaraciones, y comenta que desde que se subió al Alfa Tauri todo fue mucho más familiar, por lo tanto se muestra muy contento con ese estilo de pilotaje que tiene el Red Bull por ahora, que tienen esta familia de Red Bull, porque Alfa Tauri, aunque sea sin lugar a dudas el peor equipo, desde luego que en cuanto a estilo de pilotaje no deja de ser un Red Bull mucho peor. Eso es lo que comenta Daniel Ricciardo. Lo que dice es, acerca de esa etapa, ¿no?, que sufrió por parte en el equipo McLaren, lo que dice es: necesitábamos cambiar un poco el enfoque. Todo fue por el mejor interés de todos, es decir, intentar cambiar ese estilo de pilotaje. Dice, tratando de hacer que funcionara, pero me sentí como si hubiera llegado a la comprensión de que no estaba funcionando para mí. En retrospectiva, probablemente hicimos demasiado, pero quizá eso funcione para otro piloto, así que es lo que hay. Es decir, al final McLaren tampoco podía tirarlo todo por parte de Ricciardo, porque por ejemplo para Norris sí estaba rindiendo bien. Aún así ya sabemos que Norris lo ha comentado en muchas ocasiones, que el McLaren es el coche, lo ha comentado, un coche muy difícil para adaptarse. Entonces también pone mucho más en valor lo que hace Norris. Ya por llevar a otros pilotos, ya no solo por ejemplo el propio piloto británico, también Carlos Sainz, que fue quien es el antecesor de Daniel Ricciardo en McLaren, lo comentó diciendo que el McLaren había sido el coche más difícil para él para adaptarse en toda su etapa en la Fórmula 1. Ni el Ferrari, ni el Renault, ni el Toro Rosso. El McLaren fue el coche más difícil para adaptarse. Entonces, en este caso, Ricciardo no consiguió llegar a ese nivel. Y ya lo dice él, que a lo mejor en algún otro piloto pues sí que lo consigue. En ese caso, en su caso personal, no fue capaz de hacerlo. Además, muy interesante el hecho de lo que dice de como que fue lo máximo, que hizo todo lo posible. ¿A qué se refiere? Bueno, pues se refiere a hacer tantas cosas para intentar entender un monoplaza al cual nos adaptaba, es decir, tantas cosas diferentes, cambiar su forma de afrontar un gran premio, de afrontar una curva, que eso luego es lo que hizo que al llegar a Red Bull dijeran el hecho de que no era su Ricciardo. Eso lo llegó a decir Christian Horner. Lo que dice es: no quiero entrar tanto al detalle nunca más. Creo que incluso durante el primer año en McLaren, en las vacaciones de verano, es decir, en esta etapa del año, pero hace 2 temporadas, que fue cuando llegó Daniel Ricciardo, lo que dice es: aprendí que probablemente estábamos entrando en demasiadas cosas, es decir, entrando en demasiadas cosas para intentar cambiar esto, cambiar lo otro, cambiar su forma de afrontar, como digo, todo eso.
y que aún así no daba efecto. Eso es lo que llega a decir Daniel Ricciardo, que bueno, y ya hablando de esas palabras que dice en su llegada al AlphaTauri, para finalizar lo que dice es: en la primera vuelta ya sentí que estaba recibiendo el tipo de feedback que quizá esperaría o me gustaría, así que eso fue muy importante. Le vimos rendir muy bien en Hungría, un rendimiento espectacular el que pudo tener en Hungaroring. En Bélgica le costó un poco más, aunque también se vio frustrado un poco por esa estrategia, pero bueno, que todavía, por supuesto, queda muchísimo Daniel Ricciardo. Es muy pronto para poder sacar conclusiones del piloto australiano y saber si ha conseguido regresar de una mejor forma de la que se marchó de McLaren, o más o menos ya lo que pudimos ver en ese equipo, pues es lo último que vamos a ver de Ricciardo. Me refiero a ese nivel, que nunca volveremos a verle como uno de los mejores pilotos de la parrilla, como lo era antes de llegar a McLaren, así que todavía nos quedan varias carreras para poder sacar esa conclusión. Y para finalizar, en este vídeo tenemos que hablar, os había dicho anteriormente, ¿no? Un piloto también de la academia de Red Bull, ya os lo había mencionado, que ahora no forma parte. Tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre Juri Vips. ¿Quién es Juri Vips? A lo mejor muchos de vosotros no lo conocéis. Bueno, pues es un piloto que formaba parte de la academia de pilotos de Red Bull. Era el piloto reserva del equipo Red Bull hasta mitad de la pasada temporada. Se subió incluso al Red Bull en estos libres que tenían que dejar a jóvenes pilotos. ¿Y por qué dejó de serlo? Bueno, pues esto lo dejó de serlo por temas más, no me voy a meter mucho en ello, pero bueno, un stream que estuvo haciendo en la plataforma morada y que dijo pues alguna palabra que no era lo mejor, un comentario racista básicamente, y finalmente pues la acabaron echando de ese programa de jóvenes pilotos. Eso ya lo sabemos, incluso casi se queda sin poder llegar a competir el año pasado en Fórmula 2, finalmente su equipo sí que acabó pujando por él sin tener el patrocinio de Red Bull para lo que quedase de temporada, pero ya sabemos, al final perdió ese patrocinio de Red Bull. Este año podría estar, aunque fuera mínimo, siendo el piloto reserva, pero ya lo sabemos que no lo es debido a todo eso. Pues parece que tiene una oportunidad para regresar a las carreras a una categoría bastante elevada, que sería la IndyCar. ¿Qué es lo que ha pasado? Esto lo ha confirmado el periodista de la IndyCar, Marshall Pruett, y afirma que Juri Vips es una de las opciones para el equipo RAL Letterman Learning Racing para sustituir en esta ocasión a Jack Harvey, a ese equipo en el cual ya ha participado, ya se ha subido a la maquinaria en alguna que otra ocasión, en un par de ocasiones en el pasado, y podría ser esa opción para correr las últimas carreras de la temporada, porque únicamente quedan 3 carreras de esta temporada de IndyCar hasta que dé final. ¿Quién es Jack Harvey? Bueno, pues este Jack Harvey ha sido despedido recientemente, literalmente ha sido despedido, estamos a 17 de agosto, fue despedido el 15 de agosto después de los 2 grandes premios, del segundo gran premio que se ha corrido en Indianápolis. Jack Harvey iba 22º en la clasificación, 22º en la tabla con 146 puntos y siendo un único 13º puesto como mejor posición final de carrera, es decir, el 13º había sido lo mejor que había conseguido llegar. Ya lo estáis viendo, alguno a lo mejor os extraña, ¿no? 146 puntos siendo 13º, el mejor puesto final de carrera. Bueno, es que la IndyCar en cuanto a sistema de puntuación es muy diferente a la Fórmula 1. Pero ese es el hecho, podría llegar a ser el sustituto de Jack Harvey en RAL Letterman Learning Racing para estas 3 últimas carreras para Juri Vips, y quizá ya de esta forma mantenerse como piloto titular para la próxima temporada. Así que veremos si el piloto Juri Vips consigue este asiento en IndyCar y regresa a las carreras después de perder ese patrocinio que tuvo con Red Bull. Eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de saber vuestra opinión. Si os ha gustado, darle un like y suscribiros, que estaré encantado de recibir vuestro apoyo, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.